Hola, Dios te bendiga en esta hora. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros nuevamente para predicar la palabra de nuestro Dios por medio de estos medios. Gracias, Señor, ¿verdad? Podemos estar transmitiendo aquí desde el Centro Cristiano El Buen Pastor, donde pastorea nuestro hermano Jesús Gutiérrez Herrera. Y bueno, es un placer y un gusto poder estar aquí ministrándote la palabra de nuestro Dios. Te seguimos pidiendo que nos ayudes a compartir la palabra de Dios, que nos ayudes ahí etiquetando a todos aquellos que tú quieras bendecir con la palabra que nuestro Dios ha preparado para nosotros el día de hoy. Y en esta hora te voy a invitar a que abras tu Biblia ahí en el Salmo 24 y vamos a leer del 1 al 6 la palabra de nuestro Dios. Dice así: con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Salmo de David: de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios mío, de Jacob. Selah. Y bueno, gracias, Señor, ¿verdad? Porque dice que de él es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Y gracias, Señor, porque nosotros somos parte de los que habitamos en esta hermosa tierra que nuestro Dios creó para cada uno de nosotros. Y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Los limpios de manos y puros de corazón, el que no ha elevado su alma a las cosas vanas, ni jurado con engaño. Ellos recibirán bendición de Jehová. Y yo creo que a todos nos gusta recibir la bendición de nuestro Dios, así que es muy importante que nosotros de alguna manera nos mantengamos limpios, nos mantengamos santos, para que nuestro Dios nos pueda bendecir en esta preciosa hora a través de su palabra. Gracias a todas las personas que nos han estado ayudando para compartir los videos de la palabra de nuestro Dios. Estamos viviendo el último tiempo. No creemos que esto vaya a retroceder, sino que pensamos que esto va a seguir hacia adelante, hacia el objetivo por el cual se hicieron todas las cosas. Pero los que confiamos en Jehová, los que esperamos en Él, nos vamos a mantener firmes, esperando nuestra redención, esperando ser levantados, ser llevados al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Así que te voy a pedir en esta hora que tú ores por nosotros. Nosotros vamos a orar por ti, para que nuestro Dios nos bendiga en esta preciosa hora y que su palabra quede sembrada en nuestros corazones y que esa palabra nos pueda ayudar en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, de lucha, de enfermedades. Que su palabra sea nuestro consuelo, sea nuestra fortaleza y sea nuestro pronto auxilio, como dice su palabra. En esta hora te voy a pedir que ahí donde estás, inclines tu rostro y apóyanos en esta oración. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por lavarnos en la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Señor y Dios, por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros. Mi Señor, en esta hora ponemos este servicio en tus manos para que seas tú, mi Dios. Sé tú, Espíritu Santo, quien nos ministre en esta hora, que seas tú quien hable a cada oyente, a su vida, a su corazón, que quede sembrada esta palabra, oh Dios, que tú has preparado para cada uno de nosotros. Padre, reprendemos todo espíritu que nos quiera distraer, todo aquello que no nos permite escuchar la palabra con atención. Padre, reprendemos todo espíritu contrario y nos cubrimos con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Señor, intercedemos a favor de aquellas familias, de aquel hermano, aquella hermana que se encuentra enfermo, que tu mano sanadora sea sobre ellos. Padre, que pueda haber un chispazo de fe en sus vidas y, Señor mío, que puedan salir adelante, que puedan sentir tu sanidad, que puedan sentir que tú eres nuestro Dios sanador, que es lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros cuando dijiste: hecho está. Nuestra sanidad está hecha, solamente hay que creerla y aferrarnos a ella.
Padre, ponemos en tus manos todas aquellas familias que estén atravesando por algún momento de angustia, de alguna enfermedad. Que seas tú allí confortándoles, que seas tú allí animándoles, que seas tú, Señor mío, recordándoles que tú estás con nosotros como lo has prometido. Gracias, Señor mío, te pedimos que tú pongas cada palabra en los labios de nuestra hermana que trae tu palabra, y Señor, que seamos bendecidos, que seamos guiados, que seamos iluminados por tu Espíritu Santo en esta preciosa hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Así voy a dejar el lugar a nuestra hermana Ruth Noemí Puente, que es quien trae la palabra, y bueno, siéntate unos momentos a escuchar el consejo que nuestro Dios ha preparado para ti. Dios te bendiga. Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos una vez más a este servicio. Sabemos a los que nos congregamos aquí en la Iglesia Buen Pastor que este tiempo le pertenece a Dios, y como nos dijeron ahorita hace un momento, dejemos todo lo que estemos haciendo, todo aquello que nos robe la atención, y dediquemos este tiempo, estos minutos, esta hora, a escuchar el consejo que Dios trae para nosotros. Vamos a estar leyendo ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 9. El tema de esta predicación es las cosas que deben de suceder pronto. Y vamos a estar leyendo ahí. Saca tu Biblia, tu libreta, haz tus apuntes para que tú puedas compartir este mensaje a más personas, y que pueda ser más personas bendecidas con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ven, y como vemos, dice las cosas que han de suceder pronto. Y a través de las predicaciones que se han estado dando a través de cada una de nuestras hermanas que participamos aquí, se nos ha dicho todas las cosas que han de suceder pronto. Se nos ha hablado de tantos juicios que vienen a la tierra de parte de Dios, de las plagas, de las copas, de tantos juicios que vienen de parte de Dios, que si tú quieres saber, pues lo puedes buscar aquí en nuestra página. Ahí vienen todos los estudios de los juicios que vienen a esta tierra. Y sabemos que el libro de Apocalipsis significa revelación. Dice, es la traducción de la palabra griega al Apocalipsis, que significa descubrir o develar una realidad que no había sido antes percibida. Y si vemos en el capítulo 2, Jesús dice develar o abrir el velo, es lo que significa Apocalipsis.
y él está descubriendo la condición. En el capítulo 2 me parece que habla de las 7 iglesias. Él empieza a descubrir la condición en la que se encontraba cada una de esas iglesias. Y había muchas más iglesias, pero él se refirió a 7 iglesias porque esas 7 iglesias son las que representan, o las que nos representan a todos. Y Apocalipsis es descubrir, develar una verdad oculta. Así que en esta tarde Dios quiere develar o quiere descubrir la condición en la que tú estás en estos momentos, porque hemos recibido tantas predicaciones, se nos ha dicho, ya vamos casi a 3-4 meses predicando este libro, y desde que empezó todo esto de la pandemia se nos ha dicho que nos pongamos a cuentas con Dios, que nos arrepintamos de corazón, que volvamos a los pies de Dios, que volvamos a las sendas antiguas y que empecemos a prepararnos, a lavar nuestros vestidos para recibir a nuestro Señor en las nubes, como dice ahí en el versículo 7. He aquí, vienen las nubes y todo ojo le verá. Y qué glorioso va a ser ese día, y qué glorioso va a ser que nosotros podamos ser hallados dignos de recibir a nuestro Señor en el aire, en las nubes. Dice, el Apocalipsis vino de Dios a través de Jesucristo, cuya condición y obra pasada, presente y futura es el contenido de la revelación comunicada a Juan por un ángel. Y el propósito de este libro no es de asustar a la gente, porque muchas veces hablamos de Apocalipsis y se nos vienen guerras, se nos vienen a la mente juicios, se nos vienen tantas cosas horrendas que va a pasar a la tierra. Pero el propósito del Apocalipsis es para que te prepares. Es para que te prepares tú como iglesia, tú como el cuerpo de Cristo. No para que tengas miedo, sino para que estés enterado de las cosas que van a suceder. Para que estés preparado y no te asustes cuando las cosas estén pasando, sino al contrario, que cada día te vayas preparando para estar presente, para ser una novia digna, presente, de poder entrar al cielo y poder participar de las bodas del Cordero. Y fíjate, en el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías concluye con el libro concluye diciendo que nacerá el sol de justicia. Y esta era una profecía que se le estaba dando al pueblo de Israel. Y termina el libro de Malaquías diciendo, nacerá el sol de justicia. Su profecía presentaba una esperanza para una tierra que ya había sido maldecida. Y entonces el profeta Malaquías les estaba diciendo, va a nacer el sol de justicia, va a volver la esperanza. Y con eso termina este libro en el Antiguo Testamento. Pero si vemos en el Apocalipsis, finaliza su libro con la esperanza de la venida de aquel que nacerá el sol de justicia. Pero si vemos en el Apocalipsis, concluye con la mención de la estrella resplandeciente del mañana. Te das cuenta que todo va conforme al plan de Dios. Dice, una invitación clara y directa a la iglesia. Esta es la esperanza de la iglesia, el traslado de los creyentes al cielo. La esperanza del Antiguo Testamento era esta revelación de las profecías dadas por Dios a través del profeta Malaquías, porque les estaba dando una esperanza, porque la tierra había sido maldecida. Y el libro de Apocalipsis nos vuelve a dar esa esperanza. Dice, la estrella resplandeciente del mañana. ¿Por qué? Porque la tierra va a ser maldecida a causa de tanto pecado. A causa de tanto pecado va a venir el juicio de Dios. Pero en el libro de Apocalipsis nos dice, la estrella resplandeciente del mañana. Nos vuelve a dar esa esperanza a nosotros, su iglesia. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que un día vamos a ser trasladados, vamos a ser arrebatados al cielo. Y vamos a observar varios contrastes para que tú vayas viendo cómo
el plan de Dios o cómo la palabra de Dios se tiene que ir cumpliendo. No podemos cambiar la palabra de Dios, no podemos cambiar los planes de Dios. Fíjate, en Génesis se crea la tierra y en Apocalipsis dice que la tierra pasará. En Génesis se presenta el primer éxito del enemigo de Dios, la primera rebelión de Satanás. En Apocalipsis se presenta el fracaso de la última rebelión de Satanás. En Génesis el sol, la luna y las estrellas son para el beneficio de la tierra. Y en Apocalipsis estos mismos cuerpos celestiales serán parte del juicio de Dios a la tierra. Dice que las estrellas caerán, dice que la luna se pondrá roja. Dice en estos mismos, en Génesis el sol debería gobernar al día y en Apocalipsis ya no habrá necesidad del sol. En Génesis las tinieblas fueron llamadas noches y en Apocalipsis ya no habrá más noche. En Génesis las aguas se les llamaban mares, en Apocalipsis no habrá mares. En Génesis tenemos la entrada del pecado y en Apocalipsis veremos el éxodo del pecado. En Génesis se pronuncia la maldición y en Apocalipsis la maldición es quitada. En Apocalipsis vemos a la ciudad del hombre, Babilonia, destruida y se presenta la ciudad de Dios, que es la nueva Jerusalén. En Génesis se pronuncia un juicio contra Satanás y en Apocalipsis se ejecuta el juicio contra Satanás. Si tú te pones a analizar todos estos contrastes, vemos que desde el principio Dios tenía un plan con esta tierra. Y nosotros no podemos cambiar porque hemos oído, o se ha oído mucho en redes sociales, en la televisión, de gente que se está uniendo en oración, haciendo tanta marcha, haciendo pancartas, para que toda esta pandemia termine, para que toda esta maldad termine, para que todo el pecado termine. Y se unen en oración y en ayuno, y no quiero decir que estén mal, pero estas cosas tienen que pasar, así nos unamos en oración o no. Las cosas de las que habla el libro del Apocalipsis tienen que pasar y ya las estamos viendo. Y como nos decían al principio, ya nos queda poco tiempo. ¿Por qué en vez de estar uniéndote en oración para que todo eso termine? ¿Sabes qué es lo que podemos hacer? Lo que sí podemos hacer es prepararnos, es arrepentirnos de corazón, es humillarnos ante Dios y pedirle perdón por no haber obedecido sus mandamientos y empezar a hacer a lo que Dios le agrada. Ya dejémonos de estar jugando, ya dejémonos de estar jugando al cristiano, ya dejémonos de estar perdiendo tanto tiempo en tantas cosas que no edifican. Y empieza a prepararte para recibir a tu amado, así como nos habla de las 10 vírgenes, 5 que fueron preparadas y 5 que se esperaron hasta el último para ver qué pasaba. Y hoy estamos así, muchas personas nos estamos esperando hasta el último, o se están esperando hasta el último, a ver si es cierto que el fin del mundo se acerca, a ver si es cierto que Cristo ya viene, en lugar de empezar a prepararte, porque estas cosas, así tú ayunes un mes, así ores, así hagas marchas, estas cosas tienen que pasar porque ya están escritas y no se va a cambiar. Lo que está escrito en el Apocalipsis tiene que pasar. Los juicios tienen que venir, porque es un juicio de Dios ya a la tierra por tanto pecado, por tanta desobediencia, por tanto indiferencia de parte del ser humano hacia Dios. Y todo parece que esta generación va a ser la que va a ser testigo de todo lo que va a acontecer. Esta generación
generación va a ser testigo del cumplimiento del libro de Apocalipsis, porque estamos a muy poco tiempo de que Jesús venga por su iglesia, y estamos aún a más poco tiempo de que el Espíritu de Dios sea quitado. Y hoy que es tiempo de acercarte a Dios, hazlo. No esperes a estar en una situación difícil. No esperes a que te pase algún accidente. No esperes a estar en una situación difícil para acercarte a Dios. Porque si no tienes la oportunidad, si te sucede algún accidente, no tienes la oportunidad de arrepentirte, todo por haber dejado todo hasta el último tiempo, todo a la desidia, ya no va a haber más oportunidad para nosotros. Si observamos, el libro del Apocalipsis comienza y termina asegurándonos el fin del mundo. Va a ser sí o sí, pero va a ser de una manera conforme a la medida de su rebelión contra Dios. Porque son palabras que el mismo Jesús, el libro Apocalipsis es la revelación de Jesús. Y son palabras que el mismo Jesús profetizó que irían a acontecer. Y Apocalipsis 1 empieza hablando de las cosas que deben de suceder pronto. Y si nos vamos a Apocalipsis 22:6, aparece una vez más esta frase, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos. ¿Cuántos somos siervos de Dios? Si tú eres siervo de Dios, estas palabras son para ti. Dice, o sea, para mostrar a nosotros que estamos entendidos y preparados las cosas que deben de suceder pronto. Este libro se escribió para que tú entiendas y te empieces a preparar para las cosas que van a suceder pronto. No para que te asustes, no para que entres en pánico, no para que se te quite la paz, al contrario, para que tú permanezcas firme en lo que has creído y para que nadie te mueva de lo que tú has creído. Esa frase, las cosas que deben de suceder pronto, es imposible que nosotros podamos evitar que no sucedan porque ya fueron profetizadas por Jesús. Dice, y alguien dirá, pero ¿qué no dice que al que todo lo cree, que al que cree todo le es posible? Y sí dice la palabra de Dios eso. También dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero estas cosas ya están escritas y no se van a cambiar. No se van a cambiar porque tú quieras más tiempo en la tierra. Se nos ha dado el tiempo suficiente, ya casi más de 2000 años, predicándonos la palabra, enseñándonos las profecías, y se nos ha dado el tiempo suficiente para prepararnos. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría e inteligencia para saber acomodar todo en su lugar y así poder prepararnos para el fin. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lavando nuestras ropas, pidiendo. Dice que este es una revelación, la revelación de Jesucristo. Y quizás tú no has tenido un encuentro con Dios, porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, dice que Juan estaba en la isla de Patmos cuando se le ordenó que escribiera, cuando Jesús le reveló todas las cosas que iban a suceder. Y esas veces en las situaciones difíciles, cuando Jesús se te muestra, se manifiesta y te revela la condición en la que tú estás y las cosas que van a suceder. A veces necesitamos pasar por un desierto para poder presentar la condición, para poder ver la condición en la que estamos. Vamos a hacer como dice una parábola ahí del siervo fiel, y se la voy a leer. Dice Lucas 12,
del 37 al 47. Del 35 al 47, perdón, dice: estén preparados, ceñidos y con lámparas encendidas. ¿Qué es lo que nos dice? Estar preparado, ceñido y con tu lámpara encendida. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle. Apenas llegué y llamé a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentre velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien, si el dueño de su casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ¿no dejaría perforar las paredes de su casa? Ustedes también estén preparados, porque del Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Y te voy a leer este último versículo, ahí en Mateo 24:51, que dice: lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice: bienaventurado, yo te lo leí en otra versión, pero dice: bienaventurado aquel que cuando su Señor venga lo halle trabajando. Al apóstol Juan se le dio este mensaje y esta revelación. ¿Y qué fue lo que hizo el apóstol Juan? Compartir el mensaje. ¿Cuántos de nosotros estamos compartiendo el mensaje? ¿Cuántos de nosotros estamos compartiendo cada día de culto, cada mensaje que se está dando aquí, lo estás compartiendo? Porque bien pudo haber dicho el apóstol Juan: pues ya me lo reveló todo Jesús a mí y yo me quedo con toda esa información. Pero no, dice que el Señor nos llamó a dar las buenas nuevas, a predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el trabajo por el cual estamos aquí. Y si tú no estás compartiendo este mensaje, cuidado, porque dice que cuando el Señor venga y no te halle trabajando, dice que te enviará, dice, donde será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchas veces estamos dispuestos a compartir tantas cosas que no nos edifican. En vez de compartir el mensaje así como lo está haciendo el apóstol Juan, compartiendo el mensaje para que nos preparemos para recibir al Señor. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Compartir el mensaje para que más almas puedan venir a los pies de Dios, para que más almas puedan arrepentirse y puedan prepararse para estar juntamente con nosotros recibiendo a nuestro Señor. Bienaventurado a todo aquel que es encontrado sirviendo al Señor, ferviente en el Espíritu, amando a Dios por sobre todas las cosas. Bienaventurado el varón que cuando venga su Señor lo encuentre preparado. ¿Por qué? Porque se va a mantener firme, porque a pesar de que a su alrededor todo se esté derrumbando,
Él se va a mantener firme en lo que ha creído, porque a pesar de que a su alrededor esté pasando una crisis, ya sea económica, ya sea en familia, ya sea en enfermedad, a pesar de que esté pasando por todas esas crisis, se va a mantener firme. ¿Por qué? Porque se está preparando para recibir a su Señor en las nubes. Dice muchas veces, dice 1 Tesalonicenses 5:21, examinándolo todo, retener lo bueno. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas personas que se han levantado predicando el Evangelio, o se han levantado dando nuevas revelaciones acerca de este libro, o muchos profetas diciendo que este no es el fin, que este no es el fin de la iglesia. Y en lugar de nosotros escudriñar su palabra, en lugar de nosotros, dice, escudriñalo todo y retén lo bueno, porque hay cosas en la Biblia que son para su iglesia, y hay cosas que son para el pueblo de Israel. Y no podemos está bien escuchar las predicaciones, pero dice, escudriñalo todo, que todo esto esté conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a llenarte de tanto mensaje y no estás escudriñando la palabra, vas a ser movido fácilmente de lo que tú has creído. ¿Cuáles son las cosas que deben de suceder pronto? Como te lo dije al principio, en la página de la iglesia El Buen Pastor están todas las cosas que van a suceder pronto. No me voy a meter en eso porque ya se dio, pero si tú lo quieres buscar, ahí están todos los estudios de las cosas que van a pasar pronto. Pero una de las cosas que dirigen a que es el fin del tiempo, dice que vendrá el espíritu de la apostasía. ¿Qué es el espíritu de la apostasía? Son todos aquellos que una vez gustaron de la comunión con los santos y decidieron renunciar a su fe. Ese es el espíritu de la apostasía. Aquellos que sirvieron a Dios, pero decidieron irse a cometer pecado. Esa es una de las principales señales que nos dice que viene el fin del tiempo. Dice Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel para darnos testimonio de estas cosas en las iglesias. Pero también puede entenderse que Jesucristo es el centro de esta Biblia, que Jesucristo es el centro de la palabra. Dice la revelación, si tú empiezas a leer el capítulo 1, es la revelación de Jesucristo. Él es el centro de toda su palabra. Él recibe la gloria, Él recibe el poder, Él recibe la adoración, Él recibe la majestad. Dice, esto vendría confirmando por el hecho de que la primera visión que se conoce en Apocalipsis tiene que ver con el Señor Jesucristo, tal como está ahora en su gloria, según Apocalipsis 1, del 13 al 20. Y en este punto debemos entender y hacer una observación muy importante. Muchos venimos al Apocalipsis por la curiosidad de saber qué ocurrirá en el futuro o qué va a ocurrir, solamente por la curiosidad. Dice, y es cierto que al estudiar este libro encontraremos muchas profecías sobre los eventos del porvenir, pero esto no nos debe hacer perder de vista que su propósito fundamental es darnos a conocer al Señor Jesucristo. El propósito fundamental del libro de Apocalipsis y de todos los libros que contiene la Biblia es darnos a conocer al Señor Jesucristo. Es de que tú conozcas al Señor Jesús, es de que tú te acerques a Jesús y empieces a conocerlo, empieces a conocer todo lo que Él ha hecho por ti, porque dice que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que nadie se quede. Y la palabra de Dios es su revelación.
es de todo lo que Él hizo por nosotros. Desde que empieza el Génesis hasta que termina el Apocalipsis, nos habla del gran amor de Dios por nosotros, del gran amor de nuestro Señor Jesús por nosotros. Dice el 1:1 que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Y el hecho de que el Padre había dado una revelación al Hijo para que la comunicara a los hombres es algo que el mismo Señor Jesucristo había enfatizado en repetidas ocasiones durante su ministerio terrenal. Durante el ministerio de Jesús, el mismo Jesús habló muchas veces de la venida de Él en las nubes. Habló muchas veces de los juicios de Dios en la tierra. Dice Juan 7:16, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 8:28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Todo lo que el Padre me dice, eso es lo que yo digo. Sin embargo, durante su misión en la tierra, Él tomó la posición de un siervo, obediente al Padre que lo había enviado. Dice Filipenses 2:5-8, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. De este modo consiguió nuestra salvación, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. De este modo nos dio vida y nos dio un ejemplo que significa ser un hombre con el corazón de Dios. Porque muchas veces ponemos por excusa de que no podemos afirmarnos en el camino de Dios, de que es imposible, de tantas cosas que hay en la tierra, ser obedientes a Dios. Y no es así, porque Jesús vino a hacerse hombre, y era un hombre conforme al corazón de Dios, y todo lo que el Padre le decía, Él lo hacía y Él lo decía también. Y Él nos dio el ejemplo. Todo el ministerio de Jesús se la pasó predicando las buenas nuevas. Todo el ministerio de Jesús se la pasó exhortando al pueblo a que fuera obediente a Dios, a que se arrepintiera, a que siguiera sus mandamientos, a que obedeciera. Y ese mismo trabajo se nos dejó a nosotros. Dice que prediquemos las buenas nuevas del Evangelio. ¿A cuántas personas has compartido tú el mensaje? Ya no hablemos de los mensajes que se dan aquí. ¿A cuántas personas has hablado tú? En este tiempo en el que el mundo está hecho un caos, en el que el mundo está asustado por todo lo que está pasando. No nos podemos, dice el versículo 3, el 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Tú como hijo de Dios, tú como siervo de Dios, tienes que dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en ti y de las cosas que has visto. Porque Jesús daba testimonio de lo que veía al Padre hacer. Y esa misma tarea se nos está dejando aquí en Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Bienaventurado solamente el que oye. No. Dice el que guarda las cosas que en ella están escritas. De nada nos sirve estar oyendo predicaciones y guardándolas para nosotros mismos. Dice el que oye, guarda y da testimonio de las cosas que están escritas. Dice, el primer hombre que recibió esta revelación fue el apóstol Juan, que como vemos, él se encontraba en la isla de Patmos, y él fue el encargado de ponerla por escrito de tal manera que debe ser considerado como el autor humano del libro del Apocalipsis. Este hecho es confirmado también por varios escritores de los primeros siglos. No obstante, es curioso que en el Apocalipsis el apóstol Juan se refiere a sí mismo por su nombre, algo que no hace en el Evangelio ni en las 3 epístolas que también escribió. En cualquier caso, se refiere a sí mismo como Juan y se describe como siervo. No hace mención de que era un apóstol de Jesucristo, porque sin duda sus destinatarios lo conocían bien. Por otro lado, es importante notar que Juan era una persona idónea para escribir este libro, puesto que él había sido testigo directamente del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Dice en su primera carta, en 1 Juan 1, del 1 al 4, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Juan? Dice compartir lo que él había visto, lo que él había contemplado, lo que él había palpado con sus manos. ¿Para qué? Para que ustedes también tengan comunión, así como nosotros con el Padre, ustedes también la tengan con Él, para que nuestro gozo sea cumplido. Este es un verdadero siervo de Dios, aquel que se goza en compartir lo que Jesús ha hecho en tu vida, lo que Jesús ha hecho en la vida de tantas personas y lo que Jesús dejó escrito en su palabra. ¿Para qué? Para que nuestro gozo sea cumplido, así como el apóstol Juan. Era un hombre con una sencillez y una humildad, el apóstol Juan. Dice, al hacer referencia a sí mismo son significativas, sobre todo si recordamos que tanto él como su hermano Jacob habían pedido al Señor el privilegio de sentarse a su derecha y a su izquierda en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Ellos, al igual que el resto de los apóstoles, ambicionaban ocupar los primeros puestos. Pero el Señor les enseñó una importante lección. Y está escrita ahí en Mateo 10, del 42 al 44. Dice, mas Jesús, llamándole, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Qué importante lección les dio el Señor Jesucristo cuando estaban peleando estar en los primeros lugares sentados con Él. ¿Quieres ser mayor? Tienes que servir primero a todos. Y nosotros lo queremos ser al revés, queremos que todo sea al revés. Queremos ser mayor para que nos sirva. Pero el Señor Jesús dijo, no es así. ¿Quieres ser el mayor? Tienes que servir a todos primero.
El texto dice que la revelación fue dada para manifestar las cosas que deben de suceder pronto. ¿De dónde deducimos que los destinatarios de este libro eran sus siervos? ¿Quiénes son estos siervos a los que se dirige esta profecía? Dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿A quiénes se les está manifestando? ¿A quiénes siervos? A todos los que leen y oyen las palabras de esta profecía. Si tú lees y oyes las palabras de esta profecía, a ti se te está escribiendo esto y se te está diciendo las cosas que deben de suceder pronto, porque he aquí, el tiempo está cerca. Ya estamos a nada de que nuestro Señor Jesucristo venga. Ya se están implantando muchas leyes. Hay una persecución tremenda de cristianos en casi todo el mundo. En África ha habido una matazón de cristianos. En Nicaragua, en Estados Unidos, en India, en China, están acabando con todas las iglesias y con todos aquellos que profesan a Jesús. Es el último tiempo para la iglesia. Es la última prueba para la iglesia. ¿Por qué? Porque ya se va a poner una nueva religión. Religión-Estado. Y eso ya está a punto de acontecer. En octubre se van a reunir todos los países junto con la Iglesia Católica para hacer solo una religión y un solo gobierno. Pero para cuando esas cosas sucedan, esperemos que nosotros ya no estemos aquí, sino que estemos gozando con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿para qué nos dejó escritas estas cosas? Porque en su grande misericordia, Dios día con día nos está diciendo: prepárate, limpia tus vestiduras, arrepiéntete, levanta tu altar. En predicaciones pasadas se nos dijo: empieza a construir tu altar. Ya no estás pudiendo venir a la iglesia, pero puedes empezar a construir tu altar ahí en tu cuarto, en tu habitación, para que no venga Jesús y lo llegue a encontrar en ruinas. Nos decían que ¿qué es lo que va a medir el Señor? Dice: las oraciones justas de los santos. Tú estás teniendo comunión con Dios, estás orando a Dios cada noche, estás preparándote, poniéndote a cuentas con Dios, porque no sabemos el día en que vaya a venir, no sabemos si nosotros vamos a llegar a ese día, no sabemos si antes Dios nos llame a su presencia. Y si Dios te llamara esta noche a su presencia, ¿estás preparado para presentarte digno, para presentarte aceptable delante de su presencia? Ya llevamos más de 120 días, creo, de cuarentena, que ya no es cuarentena. Más de 120 días que nos ha dado Dios para que nos preparemos, para que edifiquemos nuestro altar, para que lavemos nuestras vestiduras, para que nos pongamos a cuentas con Dios, para que empieces a compartir el mensaje. No seas egoísta y empieza a ser de bendición para las demás personas. Empieza a edificar a aquellas personas que están necesitadas de Dios. Estaba oyendo a un hermano, dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar, que en lugar de aumentarse, los cristianos van a empezar a disminuir. Estaba diciendo este hermano, dice: en los últimos tiempos, pues dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque ahora que se cerraron las iglesias, y lo hemos sabido de varios hermanos,
muchos se alejaron de Dios. De una iglesia casi de 1000 personas, en cada transmisión solamente están conectados 30 o 40 personas. Y los demás, los 960 personas, ¿dónde están? ¿Dónde están todas esas 100, 200 personas que asistían a cada reunión? ¿Dónde están esas 100, 200 personas que martes, jueves o domingo asistían a cada reunión? Y cuando vemos en las transmisiones que se hacen de una iglesia de 70, 100 personas, están conectadas 9, 10 personas. ¿Dónde están las demás personas? ¿Por qué? Porque solo se conformaban con el ir y venir. Era solamente una rutina, no era una necesidad, un fuego que hubiera en ellos de escuchar la palabra de Dios. Dice, en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Y va a haber, dice esta hermana, va a haber, en lugar de haber más personas que vengan a los pies de Jesús, va a haber menos personas. ¿Por qué? Porque Dios viene por un remanente, un pueblo que le adore en espíritu y en verdad, un pueblo que esté dispuesto a obedecerle, un pueblo que no esté jugando a ser cristiano, un pueblo que no esté fingiendo ser cristiano, sino un pueblo que le adore con todo su corazón, un pueblo que esté humillado delante de Él. Dios viene por ese pueblo. Dice, sin duda esta es una forma de referirse a los creyentes. Ellos son los que sirven a Dios de acuerdo a lo que Él mismo ha revelado de su persona y su voluntad. De hecho, frecuente que el libro de Apocalipsis se refiere a los creyentes como los siervos de Dios. Ahí en Apocalipsis 2:20, Apocalipsis 6:11, Apocalipsis 7:3 y otras partes de la Escritura donde Dios se refiere a los creyentes como sus siervos. Dice el 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y el contenido de la revelación de la que Juan va a dar testimonio es el siguiente: la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo de todas las cosas que vio. Y cómo nos las quiso transmitir y no omitió nada. ¿Cuál es el propósito? Ya dijimos, manifestar a sus siervos. Para entender cómo nos va a afectar la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo, te voy a leer una historia del Antiguo Testamento para que puedas entender cómo es que la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo nos va a afectar o nos va a impactar a nosotros. Dice en Primera de Reyes 1, y vamos a leer varios versículos. Dice, se nos relata cómo el rey David preparó la manifestación del rey Salomón. Dice que en aquellos días David era ya muy viejo y, aprovechando la situación, un hijo suyo llamado Adonías se autoproclamó rey en Israel. Cuando David tuvo noticia de esto por medio de su mujer Betsabé y del profeta Natán, reaccionó rápidamente organizando la entronización de su hijo Salomón, tal como él había determinado tiempo atrás. Para ello hizo montar a su hijo sobre su mula, llamó a todos sus siervos para que le acompañaran, también él, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieron como rey, e hicieron tocar trompeta diciendo, ¡viva el rey Salomón! Y finalmente se sentó en el trono de Dios y reinó. Ante estos hechos, Adonías se puso muy nervioso y la gente que estaba en él comenzó a marcharse. Era peligroso estar en el bando opuesto cuando David estaba manifestando quién era el auténtico rey.
Y esta historia nos sirve para ilustrar lo que Dios va a hacer pronto cuando se manifieste públicamente quién es el verdadero rey de Israel, el verdadero rey de este mundo. Dice que los cielos se van a abrir para presentar al Señor Jesucristo en toda su gloria y en toda su majestad y en toda su potestad. Y dice que vendrá rodeado de todos sus ángeles. Dice que en medio de grandes señales cósmicas, y reunirá a todos aquellos que hayan creído en Él. Esta historia nos muestra cómo el diablo ha querido y lo va a hacer presentarse como un rey, presentarse como el salvador del mundo. Pero así como el rey David hizo que se proclamara rey, verdaderamente rey, al rey Salomón, así va a ser Dios con el Señor Jesucristo. Nos va a presentar al verdadero rey. Y en el libro de Apocalipsis nos dice que los cielos van a ver la gloria del Señor Jesucristo viniendo en su caballo, rodeado de todos sus ángeles, para venir con todos aquellos que creyeron en Él. Dice, entonces todos los linajes de la tierra que se han opuesto a Él se darán cuenta de que estaban en el bando equivocado, así como lo hicieron con Adonías, y buscarán sin éxito un lugar donde esconderse. Y el Señor nos explica estas cosas para que de antemano nos coloquemos en el bando correcto, en el bando de aquel que va a ser el vencedor. Porque a nadie le gusta estar en el bando del que pierde. A nadie le gusta estar en el equipo perdedor. A todos nos gusta estar en el equipo ganador. Entonces, a través de esta historia, Dios nos está diciendo, nos está dando la oportunidad todavía de ponernos en el bando del equipo ganador, de aquel rey que va a vencer. Dice que va a vencer al falso profeta, a las bestias y al anticristo. Dice, además estas cosas deben de suceder pronto. Ahora bien, no olvidemos que se trata del tiempo de Dios y no del nuestro, y que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, dice ahí 2 de Pedro 3:8. Y en cualquier caso debemos entender que según el reloj de Dios, y teniendo en claro que nadie puede pretender definir algún límite del tiempo de Dios para su cumplimiento, no sabemos el tiempo ni la hora, pero esto nos debe motivar a vivir en santidad y en obediencia a Dios. Todo lo que está pasando hoy en día nos debe de motivar a doblar nuestra rodilla, a humillarnos y a vivir en santidad y en obediencia a Dios. No nos cuesta nada aceptar nuestros errores, no nos cuesta nada aceptar que hemos vivido en desobediencia. No te cuesta nada arrodillarte ante tu Padre y pedirle perdón. Hazlo ahora que todavía estás a tiempo. Hazlo ahora que todavía está el tiempo de gracia. Hazlo ahora que todavía Dios puede tener misericordia de ti. Él no te va a rechazar. Él no te va a dar la espalda. Él te va a recibir con las manos abiertas, siempre y cuando tú hagas un arrepentimiento de corazón. No esperes estar postrado en una cama. No esperes estar en bancarrota. No esperes estar pasando una crisis en tu matrimonio para que te puedas humillar delante de Dios. Por último nos da una bienaventuranza, ahí el capítulo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca.
Y en Apocalipsis hay un total de 7 bienaventuranzas dispersas en todo el libro, que no te las voy a leer, pero las puedes buscar ahí en Apocalipsis 1:3, Apocalipsis 14:13, Apocalipsis 16:15, Apocalipsis 19:9, Apocalipsis 20:6, Apocalipsis 22:7 y 22:14. Son las 7 bienaventuranzas que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Pero en este caso, la bienaventuranza es para aquellos que leen y oyen y guardan las palabras escritas en este libro. Ningún otro libro contiene una promesa así. La bienaventuranza es para aquellos que leen o oyen. Recordemos que en el mundo antiguo muchos no sabían leer, así que escuchaban durante la lectura pública de las Escrituras. Notemos de paso que en aquel tiempo la lectura pública de la Escritura ocupaba un lugar central en el culto de la iglesia primitiva y el judaísmo, algo que se ha perdido en muchas iglesias en la actualidad. Por eso dice: bienaventurado tú, que puedes leer, que puedes escuchar y que puedes guardar y que puedes dar testimonio de estas palabras. Guardar implica hacer caso a todo el contenido de este libro sin añadirle ni quitarle. Eso es lo que implica guardar. No guardarlo aquí conmigo y no decirlo a nadie más. No, dice, implica hacer caso a todo el contenido de este libro sin quitar nada de él y de añadirle. Porque dice ahí más adelante, dice que le añadas palabras o le quite palabras a este libro. Así que lo vamos a dejar en 2 partes. Así que, ¿cuál es el consejo de Dios para esta noche? Prepárate, porque el tiempo está cerca. Cristo viene y Él quiere encontrarte preparado. Él quiere encontrar tus vestiduras limpias. Él quiere que tú vayas con Él en las nubes. Él quiere que tú seas parte de ese pueblo escogido por Dios, que tú seas parte de ese remanente fiel, que tú seas parte de ese pueblo que le adora en espíritu y en verdad. Así que si tú no has tenido un encuentro con Dios o no has aceptado a Jesús en tu corazón, en esta noche Dios te está dando la oportunidad de que así lo hagas. Confiésale a Dios tus pecados, arrepiéntete de todo corazón, escudriña su palabra, que ahí vas a encontrar la vida eterna. Así que llévate este consejo de la palabra de Dios y empecemos a prepararnos, porque Cristo viene. Cristo viene y esperemos que nos encuentre dignos de ser arrebatados juntamente con toda su iglesia. Así que yo te pido que inclines tu rostro ahí en tu casa y que repitas esta oración conmigo. Cierra tus ojos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tu grande misericordia aún nos permites, Padre, estar compartiendo tu palabra para que tu pueblo se empiece a preparar, para que tu pueblo se empiece a alistar, Señor, para tu venida. Padre, yo te pido por todos aquellos que aún no te han recibido como su único Señor y Salvador. Padre, que tú obres en sus corazones, Señor, que tú escudriñes cada su corazón, que quebrantes, Padre, su corazón, y que ellos juntamente con nosotros se puedan unir, Padre, a ese pueblo escogido por ti, a ese remanente que tú estás buscando aún. Padre, yo te doy gracias por cada una de las personas que se dio el tiempo de escuchar tu palabra, que sus vidas puedan ser edificadas, que sus vidas puedan ser bendecidas y que ellos, Señor, puedan bendecir
a más personas, Padre, a través de este mensaje, a través de esta palabra. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.